Hoy te doy una idea para que recicles y decores una lata de galletas con estilo muy romántico y vintage. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Vamos a convertir esta lata de apetecibles galletas en una estampa idílica con un aire muy vintage. Lo primero será quitar la pintura del borde, bien con una lija o con acetona, quita esmaltes. Es importante que saquemos esa pintura, ya que si pintamos ese trocito se desgastaría con el uso y además no queda muy apropiado que se vea ese color que trae si no combina con la decoración nuestra. Aplico una imprimación todoterreno en tapa y base, un par de manos, hasta que queden ambas superficies bien blanquitas y dejaremos secar muy bien. Empiezo a trabajar por la tapa. En ella lucirán los protagonistas de esta manualidad, esta pareja tan romántica, una imagen evocadora que me enamoró total, un papel soft de nuestros amigos de IT Collection. El papel soft es de gran calidad, nos permite levantarlo si fuese necesario modificar el diseño. Es translúcido y tiene un gramaje tan solo de 40 gramos. Se trabaja de lujo con él. Recorto en círculo a mi parejita ideal. Pongo en mi tapa blanca medium para decoupage y coloco este romántico diseño. Con el kit antiarrugas, plástico y un papel suave de servilleta, por ejemplo, aliso la superficie, así evito arruguitas o burbujitas que pudieran aparecer y extiendo una capa más generosa del mismo medium para asentar y proteger este trabajo. Con un color elegante y delicado como nuestra imagen, este tono de pintura acrílica organza, doy colorcillo al borde de mi tapa. ¿Qué te parece la idea de hoy? Si te está gustando la manualidad y aún no estás suscrito al canal, te invito a que me sigas, te suscribas y no te pierdas nada, como ya lo hace mi gente apañada. No me resisto a darle unas pinceladas de brilli brilli en alguna de esas florecillas monas y también en el lazo que luce nuestra amiga. Con las témperas de purpurina de los bazares le damos vidilla siempre a nuestros trabajos. Mira qué bonito le queda. Vamos ahora con la base. Sigo con el mismo tono de pintura. Nos va a quedar un trabajo conjuntado y de lo más elegante con este organza. Seca mi pintura, procedo con un par de sencillas decoraciones en el cuerpo de esta lata. Primero, una leyenda bonita, Forever, para siempre, que voy a plasmar con pasta de relieve. Esta plantilla para stencil de 16 x 16 de nuestros amigos de IT Collection nos va a dar mucho juego en diferentes trabajos. Para hoy ese para siempre romántico donde los haya, sellando el amor de los protagonistas de la tapa.
Con pasta DAS, pasta de secado al aire y esta belleza de molde con corazones, le aporto un plus de romanticismo a este trabajo. Elijo el corazón pequeño y lo pego así, dobladillo. Bueno, es que no me cabe bien. Y oye, queda muy chachi, ahí pegado con cola blanca. Y con pintura blanca daré color a este símbolo de su amor. Los bordes del cuerpo de la lata, esos filitos de arriba y abajo de nuestras blancas decoraciones. Los pinto también con este elegante y sencillísimo color de toda la vida, el blanco. Le queda muy bonito. Y como va de blanco la cosa, rescato mi tapa romántica para añadirle esta delicada puntilla que pego también con cola blanca y que le aporta también su toque de elegancia a nuestro trabajo de reciclaje. No podemos olvidarnos de barnizar este sencillo y elegante trabajo. Con barniz de brillo lo voy a proteger. El lugar ventilado, fuera de cámara. Y aquí tienes una manera vintage y romántica total para que recicles y decores esas latas de galletas que tengas por casa. Qué bien nos vienen para guardar nuestras cositas, ¿verdad? Va a ser la guardiana de parte de mis puntillas. Cuéntame, ¿para qué la utilizarías tú? Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial, compártelo a quien le pueda interesar y no te vayas sin suscribirte al canal y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise de mis nuevas creaciones. Hasta el próximo vídeo. Chao.